Estamos grabando entonces la sesión para que les quede de respaldo. Voy a repetir nuevamente para que quede la grabación de respaldo y no tengan ningún problema. Hoy día les voy a dejar la primera tarea. Esta tarea es individual, ¿ya? Individual. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que investigar sobre una empresa que opere en el mercado chileno, ¿ya? Y identificar los distintos eslabones que tiene su cadena de suministro. Tienen que detallar los proveedores, ¿cierto? Cómo se abastecen a la fábrica, si poseen centro de distribución o no, en qué medio de transporte hacen la distribución, trabajan con el cliente final o tienen cliente intermediario, etc. ¿Ya? Va a depender, ¿cierto?, la empresa que ustedes elijan para que la puedan analizar. La idea es una tarea muy simple, ¿ya? Nada de otro mundo, es solamente que ustedes puedan revisar una empresa y puedan realizar el diagrama de una cadena de suministro. Recuerden que una cadena de suministro tiene varios eslabones, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Recuerden que la cadena de suministro está compuesta por varios eslabones, partiendo por los proveedores, ¿cierto? La producción o fábrica, distribuidores, minoristas, mayoristas y cliente final. Entonces, todo ese flujo, desde que obtenemos las materias primas hasta que llegamos al cliente final, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan a través de un diagrama, ¿ya? A través de un diagrama de una cadena de suministro. No necesito un informe, ¿ya? No necesito un informe escrito, ¿cierto? Donde ustedes me definan cuáles son los proveedores, etc. No. Necesito algo bien simple, ¿ya? Que sea bien gráfico, de modo de que podamos entender a primera vista cómo funciona la cadena de suministro de la empresa. Esta tarea es individual, el formato de presentación tiene que ser en PDF, ¿ya? PDF, lo repito nuevamente, que nadie se lo olvide, PDF, y tienen que subirlo a través de un link que voy a habilitar para estos efectos, ¿ya? No me lo manden por correo, tienen que subirlo a Educandus, ¿ya? Y la próxima semana, próximo martes, los primeros 15 minutos vamos a discutir y comentar las distintas cadenas de suministro que ustedes pueden investigar. Así, ¿cierto? Nos nutrimos de información, siempre es bueno conocer las empresas, ¿cierto? Para que todos tengamos, ¿cierto?, un pequeño feedback de cómo está compuesta la cadena de suministro de la empresa que ustedes investigaron. El plazo para entregar esta tarea va a ser de una semana. Entonces, hoy día ya saben la tarea que tienen que hacer y tienen como plazo máximo para subir la tarea a Educandus el próximo martes antes de que comience la sesión, ¿ya? Antes de que comience la sesión ustedes tienen que subir esta tarea. Y la idea, ¿cierto?, es que idealmente me hubiese gustado darle la palabra a cada uno de ustedes, pero nos vamos a demorar mucho tiempo si es que todos exponen la tarea, ¿cierto? Y voy a seleccionar al azar, o voluntarios, obviamente, los que quieran contarnos sobre la cadena de suministro que van a investigar. ¿Ya? Esa es la tarea. Muy simple. ¿Alguna duda antes de comenzar? No, ya. Vamos entonces. Ok. La semana pasada, ¿cierto? Empezamos a ver qué era una cadena de suministro. Desde el punto de vista estratégico, ¿cierto? Vimos los distintos eslabones, cómo se compone una cadena de suministro. Vimos, ¿cierto?, lo que era el aprovisionamiento, algo vimos la primera sesión sobre la producción,
vimos algo sobre el almacenamiento y quedamos acá en la última eslabón, que sería la distribución. Entonces, cuando uno tiene una cadena de suministro, ¿cierto? Un eslabón muy importante es la distribución, es la logística de salida, que se llama, ¿cierto? Recordemos que la logística de entrada es cuando yo me aprovisiono de materias primas, insumos, información, clientes, y cuando yo tengo que entregar este producto a mi cliente final, se llama logística de salida. Entonces, cuando estamos hablando de distribución, ¿cierto? Estamos hablando de cómo llego con los productos a mi cliente final. Y la distribución tiene que ver con el diseño de la red, el diseño de cómo voy a llegar con estos productos. ¿Lo voy a hacer en forma directa, desde la planta al cliente final? ¿O voy a tener ciertos centros de distribución intermedios, ¿cierto?, para poder llegar a mi cliente final? ¿O voy a utilizar centros de distribución más mayoristas para poder llegar a mi cliente final? Etcétera, ¿cierto? Hay distintas formas de la red que se puede generar cuando estamos hablando de distribución. Y el transporte tiene que ver con la distribución, pero tiene que ver con una operación, con algo más al detalle, ¿cierto? El transporte es bajo qué medio de transporte voy a realizar esta distribución. ¿Cómo vamos a llegar con los productos hacia el cliente final? Entonces, cuando estamos hablando de distribución, tenemos que preocuparnos de la forma, de la forma en la que vamos a llegar con este producto. Entonces, fíjense que el 25%, ¿cierto?, del costo puede representar el transporte. El 25%, un número bastante alto, ¿cierto? Un porcentaje bastante alto. Entonces tenemos que gestionar y ser eficientes en esta gestión del transporte. Entonces, cuando estamos hablando de los medios de transporte, podemos comentar, ¿cierto?, que existe el transporte por carretera, el transporte por ferrocarril, el transporte aéreo, el transporte por vías navegables, las tuberías, el transporte intermodal. Estos son algunos ejemplos de los distintos medios de transporte que podemos utilizar para poder hacer esta distribución. Dentro del canal de distribución, ¿cierto?, esto también lo vimos, voy a pasar un poco más rápido, ¿cierto? Tenemos a nuestros proveedores, tenemos nuestra fábrica, tenemos nuestro centro de distribución y tenemos nuestros mayoristas. Esa es una red de una cadena de suministro. Entonces acá lo que estamos mostrando es las distintas alternativas que tiene esta cadena de suministro para poder hacer este movimiento, tanto de productos, ¿cierto?, desde los proveedores, ¿cierto?, a nuestra fábrica, desde la fábrica hasta el centro de distribución, y desde el centro de distribución hasta los mayoristas. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de la distribución, el proceso previo, antes que salga el producto cargado en los camiones, tiene que ver con la gestión del despacho, ¿cierto? Entonces, hablamos sobre el proceso de picking. ¿Y qué era el picking, cierto? Era, por un lado, el proceso previo, antes de colocar la carga en el camión, y que tiene que ver con la selección de la mercadería, ir al almacén, a la bodega de productos terminados, seleccionar la mercadería que nos están pidiendo, realizar el embalaje o el etiquetado del producto, ¿cierto?, hacer el control, definir el destino, generar la documentación del despacho y llevar nuestros productos al andén de carga. Cuando estamos preparando el pedido, ¿cierto? Cuando estamos preparando el pedido, tenemos que preocuparnos entonces de la verificación, si llegó bien el producto, ¿cierto? La paletización, asegurar la carga, ¿cierto?, a través de los pallets, que es un sistema de carga universal, que ustedes van a encontrar en todo el mundo, los pallets de 1 metro por 1,20 m, son estándar. Hacemos el embalaje, el etiquetado y finalmente, ¿cierto?, hacemos la estiba del camión. Ese es el proceso previo, ¿cierto?, antes de salir de nuestra fábrica hacia el cliente final.
Entonces, cuando nosotros definimos la red de distribución, yo les conté de que pueden haber distintas opciones. Voy de la planta hacia el cliente final en forma directa o paso a través de un centro de distribución. En este caso, la red logística de esta empresa, ¿cierto? Está compuesta por 4 fabricantes, tenemos 4 fábricas, ¿cierto? Cada fábrica, asumamos de que eh, realiza un producto en particular, ¿cierto? Entonces, todas estas cargas llegan al centro de distribución y en este centro de distribución se hace la consolidación para poder llegar al cliente final. Podría ser un diseño de una red. Cuando pasa eso, cuando tengo muchos fabricantes, consolido, ¿cierto?, en un almacén o centro de distribución y llego a mi cliente, eso se llama consolidación de la carga. Y también vimos que existe el otro caso. Cuando tengo, por ejemplo, una fábrica y tengo múltiples clientes, yo podría hacer una carga fraccionada. Llego a este centro de distribución y de este centro de distribución hago los distintos, ¿cierto?, cargas para los distintos clientes, que también podría darse cuando estamos hablando del diseño de la red logística. Ahora, lo importante es poder definir cuáles son el medio de transporte más adecuado para poder llegar con este producto. Ya vimos, ¿cierto?, que hay varios tipos de medio de transporte. Carretera, aéreo, marítimo, ferrocarril, tuberías, intermodal. ¿Cierto? Tenemos distintas alternativas de cómo llegar o cómo mover este producto. Entonces dice acá, el transporte generalmente representa el elemento individual más importante en los costos de la logística para la mayoría de las empresas. Ya vimos, ¿cierto?, de que el costo del transporte podría llegar a representar cerca del 25% del costo total del producto. Entonces, si lo hacemos mal, definimos un mal producto, un mal medio de transporte, lo más probable es que estemos incurriendo en costos altísimos que nos van a disminuir nuestra rentabilidad. Ahí se está admitiendo a algunos compañeros. Entonces también nos dice la experiencia que el movimiento de carga absorbe entre 1 y 2 tercios de los costos totales de la logística. Imagínense, solamente el movimiento de los productos absorbe entre el 1 y 2 tercios de los costos totales de la logística. Entonces, la definición de qué medio de transporte se hace crítica y fundamental en esta industria, ¿ya? Entonces, acá podríamos ver, ¿cierto?, una buena alternativa de hacer una subcontratación del operador logístico, el outsourcing, que también conversamos, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo mi flota de camiones, no es mi especialidad hacer distribución, lo que yo tendría que hacer es traspasar esta función a alguien que sí lo sepa hacer, y sí lo sepa hacer muy bien. En ese caso, estamos traspasando esa función logística a un operador logístico, ¿ya?, que más adelante voy a contarle algunas características de este operador logístico. Entonces empecemos a analizar las distintas alternativas que tenemos para poder hacer este movimiento de los productos. Si hablamos de transporte por carretera, esto que es el clásico, lo que todos estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? ¿Cuáles son algunas de las características que tiene este transporte? La gran mayoría de los productos se transporta por carretera. ¿Por qué? Porque es económico, ¿cierto? Es flexible, es decir, puedo llegar a los distintos rincones, ¿cierto?, a través de los ramales, algo también les comenté la semana pasada, ¿cierto? Y genera, ¿cierto?, sistema justo tiempo para la recogida y entrega. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que yo puedo coordinar el horario para hacer la recogida y la entrega, ¿cierto?, a través de un sistema automatizado o a través del GPS.
¿cierto? ¿Existirá alguna desventaja del transporte por carretera? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá alguna desventaja? Los tacos, profe. Los tacos, ¿cierto? Podría ser una muy buen ejemplo. Los tacos, ¿cierto? ¿Qué más nos podría ver influenciado, ¿cierto? El transporte por carretera. Los paros de los camioneros, ¿cierto? También se hizo crítico. Ya vimos cómo quedó desabastecido muchas ciudades por el paro de camioneros, ¿cierto? A ver, parece que alguien me está... Ok. Si ahora hablamos del transporte por ferrocarril, ¿cierto? Todos hemos visto, ¿cierto? Cuando pasa el tren de carga, ¿cierto? Y va con muchos vagones, ¿cierto? No sé si alguien se los ha contado cuántos vagones tiene un tren de carga. Son muchos, ¿cierto? Alrededor de 30, quizás un poquito más, 50 podrían ser, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es una de las características de un sistema de transporte por ferrocarril? Que uno tiene una gran capacidad de carga. Podemos, ¿cierto?, colocarle muchos vagones, ¿cierto? Y eso nos ayuda, ¿cierto?, a aumentar la capacidad que pueda tener el transporte por ferrocarril. Es fiable y seguro, ¿cierto? En comparación al transporte por carretera, por ejemplo, que también existen los riesgos de los accidentes, ¿cierto? Entonces acá el transporte por ferrocarril podría decirse que es un poco más seguro que el transporte por carretera, ¿cierto? Existe menos riesgo de que existan accidentes. Es especial para transportar cargas a largas distancias. Esa es una de las características principales cuando estamos hablando del transporte por ferrocarril, ¿cierto? Pero una de las desventajas, ¿cierto?, que podríamos encontrar es que es un transporte muy lento, pero a la vez es un transporte muy económico en comparación a otros sistemas de transporte, ¿cierto? Como es el aéreo, por ejemplo, o el transporte por carretera, o el por vías navegables. Si hablamos ahora del transporte aéreo, ¿cierto?, que son las distintas alternativas que estamos conversando, ¿cierto? ¿Cuáles son las alternativas de transporte que uno podría encontrar? Podemos ver, ¿cierto?, que el transporte aéreo tiene una gran característica, que es la rapidez. Si yo necesito llegar con un producto en forma rápida, ¿cierto?, en comparación nuevamente a otros medios de transporte, como el tren, ¿cierto?, o transporte por carretera, ¿cierto?, yo podría utilizar el transporte aéreo para poder hacer mi función logística. Es más rapidez, ¿cierto? No hay barreras físicas. Podría, ¿cierto?, moverme libremente para poder llegar al destino. Obviamente, siempre y cuando exista un aeropuerto, ¿cierto?, que pueda eh, aceptar transporte de carga. Es adecuado para transportar productos perecederos o de alto valor, ¿cierto? Esa es una de las características donde nosotros vamos a usar un transporte aéreo, pero es muy costoso y eso genera de que el valor del producto aumente en comparación a si utilizamos otros medios de transporte. Si finalmente pues sacamos la cuenta con la definición del medio de transporte que nosotros hagamos, ¿cierto? Si definimos el transporte aéreo, el costo unitario va a ser mayor en comparación a otros medios de transporte. ¿Cierto? Eso es lógico, ¿cierto? Transporte por vías navegables. También es una alternativa. Pero también es una alternativa de poder llegar con nuestro producto a través de vías navegables.
¿Cuál es una característica? Flexibilidad. Esto puedo llegar a la gran mayoría de los países que tengan puertos, obviamente. Tiene una alta capacidad de carga, podría llevar muchos containers, ¿cierto?, dentro de un carguero. El costo es muy bajo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la complicación? Es que también es muy lento. Si nosotros hacemos un pedido, por ejemplo, desde China, ¿cierto? O queremos llegar a China con un producto y utilizamos la vía navegable, nos vamos a demorar en llegar cerca de 60 a 90 días, en comparación al transporte aéreo que podría llegar en horas. Entonces es muy lento, pero a la vez es muy económico. Y existen algunos riesgos que también tenemos que tener en consideración. Cuando hay congestión portuaria, por ejemplo, cuando hay paro de los puertos, también se genera el tremendo cuello de botella, ¿cierto? Y se retrasa mucho más la operación logística. Entonces también tenemos que tener en consideración esas variables al momento de tomar la decisión de qué medio de transporte voy a utilizar para poder hacer la función logística. Las tuberías también es un medio de transporte, aunque no lo crean. Es una medio de transporte. Existen algunos ejemplos donde se transportan algunas cosas, el gas, por ejemplo, ¿cierto? Y eso genera que puede ser un gran volumen. ¿Por qué? Porque pueden funcionar, ¿cierto?, una mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? Podría ser un flujo constante, por ejemplo, de gas. No podría cortar nunca el suministro si yo quisiera. Entonces, eso genera que puedo mover un gran volumen. Las tuberías, por lo general, se enterran bajo tierra. El periodo de la construcción de la tubería es corto, perdón, y de bajos costos. ¿Ya? Es un transporte seguro, confiable y continuo. Entonces, hay algunas barreras, ¿cierto?, que uno puede considerar en otros medios de transporte. Por ejemplo, en ferrocarril hay distintos horarios de salida de los trenes. El transporte aéreo lo mismo, ¿cierto? Hay distintos horarios y días en donde yo puedo realizar esta función logística. En comparación a las tuberías, que es un sistema continuo. El flujo, ¿cierto?, no para. ¿Qué pasa ahora con el transporte multimodal? Que también es una alternativa. También es una alternativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el transporte multimodal? El transporte multimodal va a ser una combinación de todos estos medios de transporte que pueden existir. Y acá, ¿cierto?, que es muy importante que entendamos este concepto, que tenemos que utilizar los containers, ¿cierto?, estandarizados, porque sí facilita el transporte. ¿Cuáles son las cosas que están estandarizadas para poder hacer una función logística? Los pallets y los containers. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene un container, ¿cierto?, a través de vía navegable, lo descargo y lo puedo, ¿cierto?, incorporar a el camión, ¿cierto? O lo puedo cargar al vagón del tren, ¿cierto? O lo puedo llevar, ¿cierto?, en avión. Son sistemas estandarizados que se usan para poder hacer esta distribución de los productos. ¿Ya? Ahora, ahora que pasamos por todos los eslabones de la cadena, ¿cierto? Aprovisionamiento, producción, almacenamiento, distribución, vamos a conversar sobre los riesgos que pueden existir en una cadena de suministro. Si vemos esta gráfica que aparece acá, fíjense todos los movimientos que existen, desde los proveedores a la fábrica, ¿cierto?, al centro de distribución, luego me muevo, ¿cierto?, hasta consumidor final. Entonces,
dentro de esta dinámica, de estos flujos que existen, pueden existir muchos riesgos asociados. Existen algunos riesgos, ¿cierto?, que tenemos que tener en consideración. ¿Y cuáles son estos riesgos y cómo los podemos mitigar? Acá hay unos ejemplos. Puede haber un riesgo, pensando en la cadena de suministro, en el fallo del proveedor en el envío. Ya vimos, ¿cierto?, lo crítico que es cuando un proveedor me falla, ¿cierto? Entonces, por eso yo tengo que definir si voy a trabajar con muchos proveedores, con pocos proveedores, ¿cierto? Voy a hacer una relación a largo plazo, una relación a corto plazo, ¿cierto? Para poder minimizar estos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si es que existe el riesgo del fallo del proveedor en el envío? Para que mitigar estos riesgos, ¿cierto?, podríamos utilizar el uso de múltiples proveedores, contratos eficaces con multas, subcontratistas disponibles de reserva y planificar con anticipación. Esas son algunas, ¿cierto?, tácticas que podríamos utilizar para poder minimizar este tipo de riesgos. También existe un riesgo en la falla en la calidad del proveedor, ¿cierto? Entonces, para eso también tenemos que tener proveedores confiables. ¿Qué podemos hacer? Cuidadosa selección del proveedor, entrenamiento, certificación y supervisión. Si es que nosotros vamos a seleccionar un proveedor, lo vamos a entrenar, lo vamos a certificar y lo vamos a supervisar, generalmente es porque estoy trabajando con proveedores que yo quiero hacer una relación más a largo plazo. Porque estoy invirtiendo, ¿cierto?, en que el proveedor entienda la dinámica de mi negocio, entienda los objetivos que yo estoy buscando, entienda los distintos plazos que nuestros clientes nos han impuesto a nosotros. Entonces, cuando hablamos de calidad de los proveedores, ¿cierto?, es porque nosotros tenemos que preocuparnos de seleccionarlo bien, entrenarlo, hacer una certificación y la supervisión. Eso nos puede ayudar a mitigar un poco el riesgo en una cadena de suministro. Existen también retrasos logísticos y daños, ¿cierto? Al haber tanto movimiento, ¿cierto?, para acá, para allá, para todos lados, ¿cierto?, pueden existir retrasos y daños. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos tener distintas modalidades de transporte y almacenes múltiples, hacer un embalaje seguro, contratos eficaces con multas. En la distribución, también pueden existir riesgos en la distribución, ¿cierto? Que no seleccione bien el producto, ¿cierto? O que el proveedor de este operador logístico, ¿cierto?, finalmente no llegue con el 100% del producto, llegue con daños, lleguen con retrasos. Entonces, ¿qué táctica podríamos utilizar si pasa eso, ¿cierto? Obviamente, hacer una selección cuidadosa de este operador logístico que yo voy a trabajar, hacer supervisión y obviamente cuando hacemos contratos, ¿cierto?, que colocar siempre que sean contratos eficaces con multas. Cuando a ustedes les toque trabajar en estos temas, ¿cierto?, acuérdense de hacer una buena selección del proveedor y para ello en los contratos siempre colóquenle el componente de la multa, para que ustedes se resguarden como empresa, ¿ya?, para que el proveedor se está comprometido con ustedes, ¿cierto?, y pueda cumplir con los distintos indicadores que ustedes le van a proponer. ¿Cierto? En la otra presentación que les tengo preparada, les traje, ¿cierto?, algunos indicadores que ustedes pueden tomar en consideración para poder evaluar proveedores, ¿ya?, para poder evaluar el almacenamiento, etcétera. Existen muchos indicadores de gestión que también los vamos a revisar. Pérdida de formación de la información. Para eso tenemos que trabajar las bases de datos que sean seguras.
sistemas de tecnología de información seguros, ¿cierto? Que no existan riesgos de que nos hackeen el sistema, que nos roben información. Entrenamiento en el uso correcto e interpretaciones de la información hacia nuestros colaboradores, ¿cierto? A las personas que trabajan con nosotros, para que puedan hacer una correcta interpretación de los datos, de la información. También existen riesgos políticos, ¿ya? No los podemos dejar de lado. Existen muchos riesgos, ¿cierto?, políticos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguro de riesgo político, diversificación internacional, ¿cierto? Podría ser un caso, ¿cierto? Franquicias y concesiones. También pueden existir riesgos económicos. ¿Qué te podemos hacer ahí? Cobertura para combatir el riesgo del tipo de cambio, contratos de compra con protección ante fluctuaciones en los precios. ¿Cierto? Eso se da mucho, ¿cierto?, en la volatilidad del dólar. Yo compro un precio y finalmente estoy vendiendo otro precio, que a lo mejor puede ser un muy buen negocio o muy mal negocio. Entonces, también tenemos que protegernos frente a esos tipos de fluctuaciones. Catástrofes naturales también existen. Ahora mismo estamos viviendo una, ¿cierto? La pandemia, ¿cierto? Entonces hay seguros, pues tenemos que tener suministros alternativos, diversificación internacional. Y también, ¿cierto? Siempre existe la posibilidad del robo, el vandalismo y el terrorismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a eso, ¿cierto? Contratar un seguro, protección de patentes, ¿cierto? Medidas de seguridad que incluyen identificación por radiofrecuencia, GPS. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un set de tácticas que ustedes después podrían implementar cuando les toque, ¿cierto?, trabajar en la vida real en una cadena de suministro. No solamente existe el riesgo en el punto final, en la última milla, pueden haber riesgos intermedios en los distintos movimientos de flujo, ¿cierto? No es que solamente el riesgo exista al final, puede existir riesgo al principio, al medio o al final, o en cualquier eslabón de la cadena de suministro. Entonces, cuando nosotros tenemos una cadena de suministro, también existe lo que se llama el efecto látigo. Fíjense cómo funcionan los látigos, ¿cierto? Uno le hace, ¿cierto? Y fíjense cómo se va amplificando hasta llegar a la punta del látigo. Se mueve así, ¿cierto? Ese es el concepto del efecto látigo. A medida de que yo me voy moviendo en la cadena de suministro, se llama aguas arriba el concepto, ¿ya?, desde mi cliente final hasta llegar al proveedor, ¿cierto? Si existen muchas fluctuaciones en la información, va a existir lo que se llama el efecto látigo. Entonces, imagínense que parta con esta información en el punto final, que es mi cliente, hasta llegar a este punto, a este primer punto, ¿cierto? El primer eslabón, que serían los proveedores. Si hay deformación en la información, imagínense cómo va a ir afectando hasta llegar al punto de acá. Los proveedores, ¿cierto?, se van a ver muy afectados si es que existe, ¿cierto?, una mala información en todos los eslabones de la cadena de suministro. Entonces acá nos dice, un sistema de suministro bien gestionado necesita basarse en información precisa, muy buena información para que no exista el efecto látigo. Si existe el efecto látigo, puede ser perjudicial para toda la cadena de suministro. E incluso pueden aumentar los costos. ¿Cuáles costos? Los costos de almacenamiento, por ejemplo. Los costos de hacer pedidos, etc. Pueden haber muchos costos asociados, ¿cierto?, que finalmente nos van a reducir nuestra rentabilidad y vamos a generar este riesgo, ¿cierto?, en toda la cadena de suministro. ¿Qué es lo ideal? Mantener una buena comunicación y buena información con todos los eslabones de nuestra cadena de suministro. Compartir la información, tener la información de las ventas, de los costos, para que no exista este problema que se llama el efecto látigo. Cuando existen estas distorsiones en la información, ¿cierto?, desde mi cliente hasta mis proveedores, ¿cierto?, existe esta distorsión, se va a generar el efecto látigo. ¿Qué es lo que nosotros como
gerentes de operaciones, ¿cierto? O gerentes de cadena de suministro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de minimizar este efecto látigo. ¿Ya? Entonces, el efecto látigo es la fluctuación creciente en los pedidos que ocurre a menudo cuando estos se mueven a través de la cadena de suministro. Si mi cliente final me hace un pedido, el siguiente eslabón me hace otro pedido con información que sea distorsionada, imagínense el efecto que va a ser multiplicativo hasta llegar hasta los proveedores. Ese es el concepto. Entonces, gráficamente podemos ver lo siguiente. Fíjense cómo era la demanda en el cliente final. Una demanda, ¿cierto? Horizontal, plana, ¿cierto? Con información importante. A medida que me voy moviendo aguas arriba en la cadena de suministro, esta información se va distorsionando, ¿cierto? Hasta llegar finalmente a el proveedor. Fíjense cómo cambió la función de demanda desde mi cliente final hasta mi proveedor. Estas fluctuaciones finalmente pueden ser nefastas para una buena gestión. ¿Cómo se prepara un proveedor frente a estas fluctuaciones? Pueden ocurrir mayores costos de personal, puede existir riesgo de quedarse sin stock, puede haber riesgo, ¿cierto?, de que el costo del producto aumente en comparación a otros periodos. Entonces, lo importante es mantener, ¿cierto?, una información durante toda la cadena de suministro para que la información que de los pedidos, ¿cierto?, de las cantidades de productos que va a requerir mi cliente final, sea exactamente, ojalá, muy similar a nuestro proveedor. Si es que existe mucha distorsión, ¿cierto? Porque cada eslabón puede ir cambiando las condiciones. Y si cambian estas condiciones, finalmente va a llegar a un momento donde la demanda del proveedor va a ser tan inestable que pueden existir muchos riesgos y aumento de costos. Entonces, para poder analizar el alcance del efecto látigo en la cadena de suministro, tenemos que calcular un índice látigo, ¿ya?, para poder identificar en qué eslabón se está generando este efecto que es nefasto para una cadena de suministro. Entonces, lo importante es poder compartir la información. ¿Y qué pasa? Pasa de que los distintos eslabones no piensan en la cadena de suministro y piensan en su conveniencia y pueden, por ejemplo, aumentar los niveles de pedido porque están utilizando economías de escala, por ejemplo. Están haciendo descuentos en los precios. Entonces, si yo requiero 100, el eslabón anterior no va a pedir los 100, va a pedir 500. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestro proveedor, que le va a llegar la información no de los 100 que yo necesitaba, sino que acá le va a llegar la información de 1000, amplificado por 100. Entonces, todo este flujo que va a ir traspasando entre los distintos eslabones, finalmente se va a ir traspasando este costo hasta llegar al cliente final, quien finalmente es el que va a pagar este costo adicional. Entonces, lo que tenemos que buscar es que se mantenga la equidad en la cadena de suministro y que el efecto látigo sea el menor posible. No voy a decir que sea cero, porque eso es casi imposible, pero que sea el menor posible. Entonces, ¿cómo se calcula el efecto látigo? Se calcula con esta fórmula que ustedes ven acá. Dice que es la varianza de las órdenes de pedido al proveedor sobre la varianza de la demanda de los clientes. Así se calcula el efecto látigo. Entonces acá, ¿cierto?, para que ustedes se acuerden, esta es la fórmula de la varianza. La observación menos el promedio
al cuadrado, ¿cierto?, sobre n menos 1. ¿Ya? Entonces acá tenemos que ir tratando de minimizar este riesgo, ¿cierto?, a través de los distintos eslabones de la cadena de suministro. ¿Cómo se interpreta el índice látigo? Porque este índice látigo nos va a dar un número. ¿Ya? Un número. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación que nosotros tenemos que darle? Si el índice es mayor a 1, ¿ya? Recordemos la fórmula, cómo está dada, ¿cierto? La varianza de las órdenes de pedido sobre la varianza de la demanda de los clientes, ¿cierto? Vamos a hacer un ratio y eso nos va a dar un índice, un indicador. Si este indicador es mayor a 1, ¿ya? Esto significa que el tamaño de los pedidos salientes de una empresa fluctúa más que el tamaño de su demanda. ¿Eso qué quiere decir? Si el índice látigo es mayor a 1, estoy diciendo de que yo estoy pidiendo más de lo que realmente necesito. ¿Por qué estoy pidiendo más? O mucho más. Está bien pedir un poco más porque uno siempre tiene que tener un stock de seguridad disponible para los clientes. ¿Ya? Por eso yo les dije que el efecto látigo es casi imposible que sea 0, o sea 1. No 0, 1. Pero si es muy mayor a 1, quiere decir de que los pedidos salientes, lo que yo estoy pidiendo a mi proveedor, es mucho mayor a el tamaño de la demanda entrante. Si el índice es 1, que es lo que nosotros estamos buscando, o que sea muy cercano a 1, ¿cierto? Significa que no hay amplificación. Es decir, estoy pidiendo a mi proveedor lo que realmente me están demandando mis clientes. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr, que este efecto látigo sea lo más cercano a 1. Si el índice ahora es menor a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Implicaría un escenario de alisamiento o amortiguación, conforme los pedidos se mueven hacia arriba de la cadena de suministro, hacia los proveedores. Si es menor a 1, entonces lo que yo estoy haciendo, estoy pidiendo mucho menos de lo que realmente necesito. Que eso también es malo, porque a lo mejor me voy a quedar sin stock y no voy a poder cumplir con un requerimiento de mi cliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Que el efecto látigo, ¿cierto?, sea lo más cercano a 1. Eso es lo que tenemos que ver. Y esa es una buena medida para poder gestionar la cadena de suministro. Entre más efecto látigo es, quiere decir de que hay menos información entre los distintos eslabones de la cadena y el proceso no es eficiente. A ver, tratemos de hacer este ejercicio. ¿Ya? Tengo una cadena de suministro que tiene, ¿cierto?, estos eslabones. Tiene una empresa minorista, luego viene un mayorista, el distribuidor, el fabricante y el proveedor. Y acá están calculadas las varianzas, ¿cierto? Están calculadas las varianzas. Entonces, la varianza de la demanda del minorista es 100 y la varianza de los pedidos es 110. Fíjense en el eslabón que viene antes del minorista, que sería el mayorista. ¿Cuál sería su varianza de la demanda? Va a ser, ¿cierto?, lo que le está pidiendo el minorista. Por eso, la varianza de la demanda es 110, ¿cierto? Y la varianza de los pedidos del minorista es 110. Es exactamente el mismo número. La varianza de los pedidos del mayorista es 180 y la varianza de la demanda del distribuidor también es 180. La varianza de los pedidos del distribuidor es 300 y la varianza de la demanda del fabricante también es 300. La varianza de los pedidos es 750 para el fabricante y la varianza de la demanda del proveedor es de 750. ¿No? Se está moviendo, ¿cierto?, en forma diagonal.
¿Ya? Entonces, ¿quién me puede indicar cuál es el índice látigo del minorista? 1,1. 1,1, ¿cierto? Del mayorista ahora. ¿Cuánto nos da el mayorista? 1,63. Del distribuidor. ¿Cuánto será? Uno 1,67. 67. El del fabricante. 2,5. 2,5. Y el del proveedor. 2,67. 2,67. Ya. Gracias, Brian. En base a estos índices, ¿cierto? Que amablemente Brian me ayudó, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a comentar? ¿Existe el efecto látigo en esta cadena de suministros? ¿Qué creen ustedes? No me obliguen a interrogarlos, pues chiquillos, que sea libre la respuesta. ¿Qué opinan? ¿Existirá efecto látigo o no existirá efecto látigo en base a lo que hemos conversado, a la explicación que hemos dado? A ver, acá tengo en el chat. Sí. Pamela me está hablando, ¿cierto? Sí. ¿Por qué tú crees que hay efecto látigo, Pamela? Claramente nos dimos cuenta, ¿cierto?, que los valores, ¿cierto?, para el minorista es 1,1, para el mayorista es 1,6, para el distribuidor es 1,7, para el fabricante es 2,5 y para el proveedor es 2,67. ¿Por qué tú crees que podría ir aumentando el efecto látigo? ¿Quién podría ayudar a Pamela? Quedó muy claro por qué iba aumentando. No te entendí, no sé qué me habló. ¿No es porque van creciendo los pedidos? Porque los pedidos, ¿cierto?, van creciendo en una tasa mayor a la demandada. Esa es la explicación, ¿cierto? Estoy pidiendo mucho más de lo que realmente necesito. Y si pido mucho más, ¿cierto?, a medida que me voy moviendo en los distintos eslabones de la cadena, me va generando distinta distorsión de los datos. Y si me genera distorsión, eso va a ser muy complicado para el eslabón que reciba estos pedidos. Porque pensemos en cómo tenemos que planificar la producción. Nosotros tenemos que planificarla en base a información, ¿cierto?, a datos, ¿cierto?, que nos puedan dar algunos índices de lo que yo tengo que
o los recursos que voy a necesitar para poder hacer la planificación de la producción. Si existe mucha distorsión, ¿cierto? Los modelos se me caen. No van a reflejar la realidad. Porque yo estaba preparado para recibir un pedido de 100 y me está llegando un pedido de 2000, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me preparo para estos pedidos que son muy grandes? Voy a tener que contratar más personal, contratar o arrendar una bodega para poder guardar los productos, ¿cierto? A lo mejor no voy a tener la materia prima para poder fabricar lo que me están pidiendo. Entonces, si que yo no comparto la información con todo el eslabón, ¿cierto? Con toda la cadena de suministro, se van a generar estas distorsiones y finalmente se van a traducir en mayores costos para una cadena. Dijimos, ¿cierto?, de que la competencia para poder saber si soy competitivo o no se va a dar entre cadenas de suministros. Si es que existe el problema del efecto látigo, esa cadena de suministro no va a ser eficiente. Y si no es eficiente, ¿cierto?, se podría traducir en que los mayores costos finalmente pueden ser traspasados al cliente final. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder minimizar estos riesgos? Compartir la información. Compartir la información de ventas en toda la cadena de suministros. Compartir la información de los costos asociados. Hacer alianzas, ¿cierto?, con los distintos eslabones de la cadena. ¿Para qué? Para poder mitigar este efecto, porque finalmente se traduce en que una cadena no sea eficiente. ¿Ya? A ver, veamos otro ejemplo ahora. Tratemos de resolver este ejercicio. En las últimas 8 semanas, la demanda de un producto ha sido de 140, 230, 100, 175, 165, 220, 200 y 178. Esos son los datos que yo tuve, ¿cierto?, de la demanda de un producto. La empresa ha hecho órdenes de pedidos semanales a mi proveedor, ¿cierto?, al eslabón que viene antes de mi empresa, ¿cierto? La empresa ha hecho órdenes de pedidos semanales de 140, 250, 90, 190, 140, 240, 190 y 168 unidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el índice látigo de esta empresa? ¿Está contribuyendo al efecto látigo en su cadena o no? Entonces acá tratemos de resolver este ejercicio. Tengo por un lado los datos de venta, ¿cierto?, de demanda, y tengo por otro lado los datos de los pedidos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar la fórmula de la varianza, porque el índice látigo me dice que es la varianza de la demanda, y tengo que utilizar la varianza de los pedidos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Tengo que utilizar la fórmula de la varianza. Profe, ¿Sí? no existe índice de látigo. No existe índice látigo. ¿Por qué, Ryan? ¿Cuánto te dio el índice? Da 1, y eso es lo que buscan las empresas. Es el óptimo. ¿O no? ¿Estás seguro que te da 1? Sí, porque se suman, se suman todas las demandas, o sea, ¿cómo se dice? Los pedidos, se suman y se dividen por la suma de la demanda, po, y me da 1. No. Fíjate en lo que me estás diciendo, Brian. Tú me dices, yo hice la suma de los pedidos, ¿cierto? Y lo dividí por la suma de las demandas. Pero lo que te Sí. dice la fórmula del índice látigo no es la suma de las demandas, sino que tenemos que calcular la varianza de la demanda y la varianza de los pedidos. Entonces, lo que tenemos que hacer
primero, ¿cierto? Ah, ya. Me voy a devolver, Ya, ya, ya. me voy a devolver. Tenemos que Tienes utilizar la razón. fórmula de la varianza que está acá, ¿cierto? Pero eso es la Entonces, sumatoria, pues, profe. ¿O no? pero es la sumatoria de la observación menos el promedio. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el promedio de la demanda, por ejemplo, y calculamos la Ay, varianza de la demanda. Entonces, ¿cuál es el promedio de la demanda? Lo calculamos, ¿cierto? ¿Y qué sí. hacemos? La observación 1 menos el promedio al cuadrado más la observación 2 menos el promedio al cuadrado más la observación 3 menos el promedio al cuadrado, etcétera, 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 hasta la observación 8 menos el promedio al cuadrado, dividido en n menos 1. ¿Cuántos datos tengo? 8 menos 1, 7. Entonces va a ser todo eso que te dije, ¿cierto? Dividido en 7. Y ahí recién vamos a obtener la varianza de la demanda. Repetimos el procedimiento ahora para la varianza de las órdenes de pedido. Calculamos el promedio de las órdenes de pedido, ¿cierto? Calculamos el promedio de las órdenes de pedido y hacemos, ¿cierto?, la sumatoria. Observación 1 menos el promedio de los pedidos al cuadrado, más observación 2 menos el promedio al cuadrado, más observación 3 menos el promedio al cuadrado, más, etcétera, etcétera, etcétera. Observación 8 menos el promedio al cuadrado, dividido, ¿cierto?, en n menos 1. 8 menos 1 igual 7. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que realizar es calcular las varianzas de las órdenes de pedido y calcular la varianza de la demanda. Dicho eso, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Para la demanda, ¿cierto? Dice que es 140, 230, 100, hasta 178. Entonces, el paso número 1 que tenemos que hacer es calcular el promedio de la demanda. ¿Ya? Lo que tú hiciste, Brian, ¿cierto? 140 más 230 más 100, más 178 dividido en 8. Ese es el promedio. Te va a dar el promedio. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Hacer la sumatoria, ¿cierto?, de lo siguiente. 140 menos el promedio al cuadrado, más 230 menos el promedio al cuadrado, más 100 menos el promedio al cuadrado, más 175 menos el promedio al cuadrado, más 165 menos el promedio al cuadrado, más, ¿cierto?, 220 menos el promedio al cuadrado, más 200 menos el promedio al cuadrado y más 178 menos el promedio al cuadrado. Todo eso va a ser dividido en n menos 1. ¿Cuánto es n? 8, ¿cierto? Menos 1, 7. ¿Me siguen o no me siguen? Profe, me dio 1,25. Lo hice por la calculadora. ¿Ya? También puede ser. ¿Sí? ¿Qué significa entonces, Diego, que te dé 1,25? Por lo que puedo interpretar, por lo poco que sé, es que al final está cerca de 1, entonces el efecto látigo no es tan grande. Significa que estamos pidiendo más de lo Si bien estamos necesitamos. pidiendo más de lo que necesito, no es tan crítico porque estoy bien cercano a 1, ¿cierto? Claro. Esa es la interpretación. Muy bien, Diego. Eso es. Entonces, la pregunta que viene ahora, esta empresa, ¿cierto?, que es un eslabón de la cadena, ¿cierto?, ¿está contribuyendo al efecto látigo en la cadena? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque su índice látigo es mayor a 1. ¿Y qué quiere decir? Si es 1,25, quiere decir que estoy pidiendo el 25% más de lo que yo necesito.
Entonces, si estoy pidiendo eso, estoy pidiendo, ¿cierto?, más de lo que necesito, por lo tanto, podría traducirse en mayores costos. ¿Y cuáles son esos costos que yo podría incurrir? Podría ser mayores costos de almacenamiento, por ejemplo, porque voy a tener muchos productos que van a estar en bodega, porque mi demanda, ¿cierto?, me requiere cierta cantidad y yo pedí 25% más. Eso se puede traducir también en otros riesgos. Riesgo de obsolescencia del producto, riesgo de pérdida, de hurtos, mermas. Entonces, por eso, cuando uno trabaja el índice látigo, lo que tenemos que tratar de lograr es que este índice sea lo más cercano a 1 para poder minimizar estos costos adicionales, que en este caso va a ser mayor costo de almacenamiento, por ejemplo. Mayor costo de manejo del inventario. Que esos conceptos, ¿cierto?, vamos a aprenderlos, ¿cierto?, cuando veamos gestión de inventarios. ¿Ya? Gracias, Diego, por tu aporte. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al efecto látigo? ¿Cómo se calcula? Luis Seguel pregunta acá, ¿de dónde salió el 1,25? Diego, ¿tú podrías explicarle cómo calculaste el 1,25? Ese 1,25, Luis, salió, como dices, ¿dónde salió? Salió de esta fórmula. De la fórmula que dice látigo. Que va a ser la varianza de las órdenes de pedido al proveedor dividido por la varianza de la demanda de los clientes. Si tú haces ese ratio de las dos varianzas, te debiese dar el 1,25 que calculó Diego. Ahora, ¿cómo calculo la varianza, cierto? En la pregunta que puede surgir, bueno, ¿cómo calculo la varianza? Porque tengo solamente datos de demanda. Y la varianza se calcula con esta fórmula que aparece acá, en esta misma lámina, ¿cierto? La varianza. Fernanda Ramos me dice, profe, ¿podría hacer el ejercicio en una pizarra? ¿Y dónde saco una pizarra, Fernanda? Lo que podría hacer, para que les quede más claro, es que yo les comparto un documento, ¿cierto?, con la solución de este ejercicio, ¿vale? Porque acá no tengo pantalla digital, no tengo. No tengo cómo. ¿Ya? Así que, para que no queden dudas, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo que vamos a hacer es que este ejemplo que aparece acá, ¿cierto?, ese ejemplo que está ahí, se los voy a desarrollar y se los voy a subir a la plataforma para que les quede respaldo de cómo se calcula el efecto látigo. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ustedes aprendan, ¿ya?, a poder calcular una varianza, la varianza de los pedidos, que ustedes sepan calcular una varianza de la demanda. Y luego, ¿cierto?, teniendo las dos varianzas, es solamente hacer el ratio, ¿ya?, esta división de varianzas, e interpretar el índice látigo. ¿Ya? Pero ningún problema, Fernanda, y José Miguel, que también me escribe acá, lo vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a entregar la pauta de cómo se calcula paso a paso las varianzas, ¿cierto? Y cómo se interpreta el índice látigo para que les quede a ustedes de respaldo, ¿cierto? Y lo puedan estudiar o cuando les toque hacer algún ejercicio lo tengan como referencia, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Bien. Voy a avanzar. Si hay más dudas, ¿cierto?, la vamos retomando, ¿cierto? Y me pueden ir consultando. Entonces, la idea de poder tener esta metodología de poder identificar
si estoy siendo eficiente o no estoy siendo eficiente en una cadena de suministro, es para poder determinar, ¿cierto?, dónde existen problemas para poder tratar de minimizarlo, ¿cierto?, y que esta cadena sea eficiente. Ahora, siguiendo con la lógica de la distribución, yo les conté, ¿cierto?, de que existen algunos operadores logísticos que se encargan de esta función, ¿ya? Y esta función se llama gestión logística. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preocuparnos al momento de hacer la gestión logística? Es tratar de ser lo más eficiente posible. Entonces, el objetivo, dice, es conseguir la eficiencia de las operaciones mediante la integración de todas las actividades relativas a la adquisición de materiales, su movimiento y su almacenaje. ¿Cuál es esa definición? Esa es la definición de logística, ¿ya? Muchas empresas optan por subcontratar la función logística. Ya vimos, ¿cierto?, cuáles son los beneficios del outsourcing, de la subcontratación. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debiésemos subcontratar esta función logística? Por varias razones. Una es porque suelen tener tecnología de seguimiento que reduce las pérdidas en el transporte. Probablemente, ¿cierto?, los operadores logísticos tienen mucha mayor tecnología, mucho mayor know-how que nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, lo lógico sería poder transferir esta actividad a alguien que lo haga mejor que nosotros, ¿ya?, a través de estos operadores logísticos. Porque también existen los programas de entrega para poder cumplir con fechas de entregas exactas. En cambio, nosotros probablemente no tengamos este programa y podríamos generar retrasos en la entrega, y eso podría traducirse en que un cliente molesto, que nosotros ofrezcamos un mal nivel de servicio, y por lo tanto, ¿cierto?, podríamos perder ese cliente o perder esa venta. O tener mayores reclamos, que no es la idea, ¿cierto? Por eso tenemos que ser eficientes en esta gestión que es crítica. ¿Y por qué es crítica? Porque es una función de cara al cliente. El cliente nos va a evaluar a nosotros si somos eficientes o no. Entonces, para eso existe lo que se llama la logística de terceros, o más conocida como 3PL, que son, ¿cierto?, estos operadores logísticos. Entonces, ¿para qué se subcontrata la logística? Se subcontrata para cumplir 3 objetivos. 1, reducir la inversión en inventario. 2, reducir los costos de entrega. Y 3, mejorar la rapidez y fiabilidad de las entregas. Entonces, algunos ejemplos de operadores logísticos: FedEx, UPS, DHL, Starken, Chile Express, Pipau, aquí en Talca, ¿cierto? Barmont. Existen muchos, ¿cierto? Existen muchos operadores logísticos. Cuando estamos hablando de operadores logísticos, uno puede tercerizar distintas partes de la función logística, desde un PL que se llama hasta 5 PL. Ya sabemos que los 3 PL son estos operadores logísticos integrales, ¿cierto? Entonces, ¿a qué corresponderá el 4 y 5 PL o el 2 y 1 PL? Aquí hay una explicación que nos puede ayudar a entender. Cuando uno tiene una empresa, ¿cierto?, una empresa, y uno subcontrata una pequeña parte, ¿cierto? Como por ejemplo, yo contrato un camión para poder llegar con el despacho. Esa contratación del camión, que no es mío, porque estoy recién partiendo, ¿cierto? No tengo los recursos para poder tener mi propio camión, yo se lo contrato, ¿cierto?, a don Juanito, que es baratero, ¿cierto? Nos llegó un dato, entonces yo contrato este camión para que me haga un flete y pueda mover
los productos que me pidieron, ¿cierto? De acá de Talca a Santiago, porque allá está mi cliente. Entonces, cuando yo hago esa contratación del transporte, en este caso un camión, ¿cierto? Podría ser, esa gestión se llama que yo estoy integrándome con un PL. Solamente estoy traspasando la función del transporte. A medida que yo voy creciendo en mi empresa, ¿cierto? Voy teniendo más clientes, cada vez me están comprando más, estoy creciendo, yo podría ahora traspasar más de una función. Ya vimos que cuál era el objetivo de los operadores logísticos, ¿cierto? Reducir el inventario. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Yo podría subcontratar el transporte y el almacenamiento. Si yo subcontrato el transporte y el almacenamiento, entonces estoy en 2 PL. 2 PL. ¿Y qué sería el 2 PL? Yo contrato una bodega, ¿cierto? Y contrato a el mismo transportista para que me haga los despachos de los pedidos. Ahora, ¿qué significa 3PL? 3PL son operadores logísticos especializados en la función logística. Entonces acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy traspasando la función de el transporte, el almacenamiento y además la organización de la logística. En el 2PL, por ejemplo, nosotros seguimos manejando la logística. Yo le digo al transportista, ¿cierto?, que me lleve el producto a tal lugar. En cambio, en los 3PL es un servicio más especializado. Ellos tienen su propio software, ¿cierto? Su propia forma de hacer esta logística, de poder tener trazabilidad, saber si le llegó el producto al cliente o no le llegó el producto al cliente. Entonces, cuando pasa eso, ¿cierto? Estamos frente a un operador logístico de 3PL. Estoy traspasando la función de transporte, almacenamiento y organización de las operaciones. También existe lo que se llama los 4PL. ¿Qué creen ustedes que será el 4PL? Siguiendo con esta lógica, ¿cierto? Que un PL solamente estoy subcontratando el transporte, 2PL estoy subcontratando el transporte y almacenamiento, 3PL estoy traspasando, ¿cierto?, el transporte, el almacenamiento y la organización de las operaciones, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cuál sería el 4PL? ¿Qué les dice a ustedes la lógica? ¿Qué creen ustedes que podría ser un 4PL? Javiera me dice la producción. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué creen ustedes que podría ser 4PL en base a esta lógica? La gracia de un 4PL tiene una característica muy especial que quizás nos va a sacar de la lógica que nosotros estamos pensando. El 4PL es una empresa que no tiene activos, ¿ya? No tiene ni camiones, no tiene nada, ni almacenamiento, ni nada, no tiene ningún activo. Y ellos se encargan de hacer esta coordinación de toda la cadena logística. Y los 4PL, a su vez, subcontratan los operadores logísticos 3PL. Pero ¿cuál es el valor agregado entonces del 4PL? Es que también los 4PL dan el servicio de ingeniería y poder hacer una red más eficiente. Son una especie de consultores logísticos que se encargan de que mi cadena de suministro sea más eficiente. Pero
Paradojalmente, ¿cierto? Ellos no tienen ningún activo asociado a su empresa, sino que todo lo subcontratan a estos operadores 3PL. Y por último, lo que está más de moda actualmente, ¿cierto? Es lo que se llama los 5PL. Y los 5PL tiene que ver con lo que comentó Javiera, con la producción, donde yo estoy transfiriendo todas mis operaciones, tanto de producción y logísticas, a un tercero. Y este tercero es el encargado de gestionar todo lo que tenga que ver con mis operaciones logísticas. Es algo más avanzado que un 4PL. Un 4PL me puede dar recomendaciones de qué proveedores yo debiese elegir, ¿cierto? Pero acá va un paso más allá. Finalmente, nosotros estamos haciendo la producción y el 4PL me está diciendo, ¿cierto?, lo que sería mejor realizar, a través como una especie de consultoría. Pero el 5PL va más allá y yo estoy transfiriendo la mayor cantidad de funciones, ¿cierto?, a este gran operador que va a operar mi empresa, ¿cierto?, en todo lo que tenga que ver con las operaciones logísticas. Eso es lo que se está metiendo muy fuerte ahora con estos operadores 5PL. Y por último, ¿cierto? Y con esto vamos a terminar. Me quedó pendiente una presentación que les traía de los costos logísticos, pero se las voy a dejar, ¿cierto?, compartida en Educando, ¿cierto? Y la próxima semana la vamos a conversar, que tiene que ver con los costos logísticos, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo actualmente, ahora en esta clase. Lo que les quiero contar ahora es cuál es una forma de medir el rendimiento de una cadena de suministro. Una cadena de suministro se mide principalmente por los inventarios que se puedan generar, ¿ya?, a través de todo el proceso de la cadena de suministro. Entonces, entre más inventario yo tenga, quiere decir de que existe un efecto látigo, ¿ya?, y por lo tanto estoy teniendo mayores costos y no estoy siendo eficientes en mi cadena de suministro. Entonces, ¿cómo yo puedo definir, ¿cierto?, cómo puedo medir el rendimiento de una cadena de suministro? Generalmente se utilizan estos 3 indicadores. Pueden haber muchos más, pero para poder medir el rendimiento de una cadena de suministro se utilizan estos 3 indicadores. A todo esto, esta presentación ustedes ya la tienen disponible, ¿cierto?, para que la puedan revisar, ¿cierto?, y ojalá puedan ir a la par conmigo mirando las presentaciones. Lo primero es, el primer indicador que nos va a decir, ¿cierto?, si una cadena de suministro es eficiente o no, es lo que se conoce como el porcentaje invertido en inventario. Me imagino que quizás lo habían visto en otras cátedras, ¿ya? Pero este es un buen indicador para poder medir este rendimiento. ¿Cómo se calcula? Se calcula, ¿cierto?, de la siguiente manera. La inversión total en inventarios sobre los activos totales por 100. Entonces acá, ¿qué vamos a saber? Vamos a saber qué porcentaje de los activos está comprometido en inventario. Si el porcentaje es muy alto, ¿qué creen ustedes? ¿Será una cadena de suministro eficiente o no? Supongamos que el porcentaje invertido en inventario en base a esta fórmula que estamos viendo acá fuese 70%. ¿Qué creen ustedes? ¿Será una cadena de suministro eficiente? Entre más alto el porcentaje, ¿será más eficiente o no? ¿Qué conclusión ustedes pueden sacar de esto? A ver, ¿quién hace una reflexión? La pregunta es, entre más alto sea el porcentaje, ¿mejor va a ser la cadena de suministro?
¿Esto es correcto lo que estoy diciendo, no? ¿Qué les dice la lógica? ¿Qué les dice, cierto? Lo que hemos aprendido en este curso. No. Analicen el indicador, ¿cierto? Inversión total en inventario sobre los activos totales. Entonces, si el porcentaje invertido en inventario fuese el 70%, ¿qué creen ¿Que ustedes? no? ¿No es bueno? ¿Por qué no creen que es bueno? ¿Qué es lo que tenemos que lograr acá? ¿Llegar ojalá al 100% del inventario o no? Si este indicador, por ejemplo, tiene un porcentaje muy alto, como lo que estoy diciendo, un 70%, quiere decir de que mis activos, ¿cierto?, corresponden al 70% al inventario. ¿Eso será bueno? Claramente no, ¿cierto? No es bueno que sea muy alto el porcentaje, porque el inventario es un activo que yo lo tengo inmovilizado, que se va a ir depreciando a medida del tiempo. Y además puede existir obsolescencia, robos, hurtos. Entonces, entre más inventario yo tenga, es peor porque tengo mucho dinero invertido que no está rotando. No estoy vendiendo porque tengo mucho porcentaje invertido en inventario. Entonces, lo lógico sería de que este indicador fuese lo menor posible. Si fuese un indicador lo menor posible, un 20%, por ejemplo, estaríamos en una cadena de suministro ya más competitiva, en comparación a una cadena de suministro que tenga un alto porcentaje, puede traducirse en mayores costos, nuevamente, costo de almacenamiento y costo, cierto, capital que yo tengo invertido en inventario que, lo más probable, pueda existir, cierto, un costo de oportunidad de que ese dinero yo lo puedo utilizar en otras cosas. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Analicemos el segundo indicador. Rotación de inventario. La rotación de inventario dice, es el costo de los productos vendidos sobre la inversión en inventario. Entonces, nuevamente la pregunta, en base al indicador que está acá. ¿Qué es lo que se esperaría en una cadena de suministro? ¿Se espera que tenga una alta rotación de inventario o una baja rotación de inventario? ¿Una alta rotación? Una alta rotación, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que es una alta rotación? Porque eso significa que los productos no están como mucho tiempo en la empresa, se venden como más rápido, ¿o no? Exacto, ¿cierto? Si existe una alta rotación de inventario, que eso es lo que nosotros tenemos que lograr en algún momento, ¿cierto? Cuando tengamos una empresa, ¿cierto? Cuando ustedes, ¿cierto? Se dediquen a una empresa o tengan una empresa, preocúpense de que su rotación de inventario sea lo más alta posible. Porque si es una rotación baja, quiere decir de que nuevamente van a tener mucho inventario en bodega, van a tener dinero invertido que está inmovilizado, ¿cierto? Y ese inventario puede generar, ¿cierto?, mayores costos, y ese inventario lo más probable que después pueda tener obsolescencia, robos, hurto, ¿cierto? Entonces, si pensamos en una industria que tiene productos perecederos, que se echan a perder con el tiempo, ¿cómo creen ustedes que va a ser su rotación de inventario? ¿Va a ser alta o va a ser baja? Va a ser muy alta. Va a ser muy alta, ¿cierto? ¿Y qué significa que sea muy alta? Significa que yo voy a vender constantemente y eso me va a permitir de alguna manera recuperar mucho flujo y obtener liquidez en la empresa. Si no tengo una rotación, si tengo una rotación muy baja, ¿cierto? Nuevamente va a ser
un inventario que está inmovilizado y finalmente no voy a tener liquidez en la empresa, no voy a tener flujos, y si no tengo flujos, probablemente, ¿cierto?, voy a quebrar, porque las empresas quiebran no porque les vaya mal, sino que quiebran por falta de liquidez. ¿Ya? Analicemos ahora el tercer indicador, que se llama semanas de suministro, y es inversión en inventario sobre el costo anual de los productos vendidos por 52. En este caso son semanas de suministro. Si fuese, por ejemplo, días de suministro, en vez de 52 semanas tendría que ser por 365 días. ¿Ya? Puede ser semanas o días de suministro. ¿Qué significa las semanas de suministro? Fíjense, se parece mucho a la fórmula de rotación de inventario. Son muy parecidas, ¿cierto? ¿Qué significará las semanas o días de suministro? La semana o día de suministro significa cuánto tiempo me demoro en hacer una rotación del inventario. Está muy relacionada con el indicador 2. ¿Ya? Entonces, si tengo una alta rotación de inventario, las semanas o días de suministro van a ser menores, ¿cierto? Que es también lo que estoy buscando, que el dinero, ¿cierto?, se mueva lo más rápido posible. Entonces, con estos tres indicadores nos podrían dar algunos indicios para poder saber si mi cadena de suministro es eficiente o no es eficiente. ¿Ya? Y con esto terminamos. Un pequeño ejemplo. La gerencia de Home Depot desea hacer un seguimiento de su inversión como una de sus medidas de rendimiento. Recientemente, Home Depot tenía 11,4 millones de dólares invertidos en inventario y unos activos totales de 44 millones de dólares. ¿Cuál sería entonces el porcentaje invertido en inventario? ¿Quién me ayuda con ese cálculo? ¿Me voy hacia atrás para la fórmula? Anótela en su cuaderno. Porcentaje invertido en inventario. Inversión total en inventario sobre los activos totales por 100. Inversión total en inventario sobre los activos totales por 100. Entonces tengo esta información. ¿Cuál va a ser el porcentaje invertido en inventario? Home Depot dice tenía 11,4 millones de dólares invertidos en inventario y unos activos totales de 44 millones de dólares. ¿Cuánto sería el porcentaje invertido en inventario? Javier Mesa me dice acá 25%. Muy bien, Javiera, muchas gracias por tu aporte y participación. Efectivamente, el porcentaje invertido en inventario es del 25%. Está dentro de los rangos aceptables. ¿Ya? Un rango aceptable debiese andar entre el 20 y el 40%. Si nos pasamos de ese porcentaje, es porque tenemos mucho inventario, ¿cierto?, en nuestras bodegas. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de que esto salga muy rápido para poder disminuir este porcentaje. ¿Ya? Muchas gracias. Veamos este ejemplo entonces. A ver. Pepsi dice, fabricante y distribuidor de refrescos, muestra la siguiente información obtenida del informe anual, en miles de millones de dólares. Determine
la rotación del inventario. ¿Cuál sería entonces la rotación de inventario de Pepsi? Y después, ¿cierto? Hacemos otra pregunta. Si el costo de los productos vendidos de Coca-Cola es de 10.800 millones y la inversión en inventario de 760 millones, ¿cuál sería la rotación de inventario? Entonces la idea es que vamos a comparar estas dos industrias de refrescos, ¿cierto? Pepsi con Coca-Cola. Entonces lo primero, calculemos cuál es la rotación del inventario de Pepsi. ¿Cuánto sería? Me voy atrás para que vean la fórmula. Rotación de inventario. Dice, costo de los productos vendidos sobre la inversión en inventario. En este caso, ¿cierto? La rotación del inventario la debiésemos calcular como el costo de los productos vendidos, que serían, ¿cierto? Los 14,2 sobre, ¿cierto? La inversión total del inventario, que sería 1,69. ¿Cuánto nos da ese indicador? Da 8,4. 8,4. ¿Qué quiere decir 8,4? Quiere decir que estoy haciendo 8,4 rotaciones durante el año. El inventario rotó 8,4 veces en un año. Comparémoslo ahora con Coca-Cola. A ver, ¿quién tiene mejor índice de rotación de inventario? Si el costo de los productos Coca-Cola fuese 10,8 millones de dólares y la inversión en inventario 760 millones, ¿cuál sería la rotación del inventario? ¿Cierto? Me dijeron que Pepsi tenía 8,2. ¿Cuánto sería entonces ahora el de Coca-Cola? Ángel me dice acá, gracias Ángel, 14,2. 14,2. Entonces, si comparamos Coca-Cola con Pepsi, ¿qué conclusión ustedes podrían sacar? ¿Cuál cadena de suministro está siendo más eficiente? ¿La de Coca-Cola o la de Pepsi? La de Pepsi. ¿La de Pepsi? ¿Por qué? Yo diría que la de Coca-Cola, porque Coca-Cola tiene una mayor rotación de inventario que Pepsi. Quiere decir que se demora mucho menos en vender, ¿cierto? Su inventario, ¿cierto? Y puede tener mayor liquidez en comparación a Pepsi, que solamente su inventario rota 8 veces al año, en comparación a Coca-Cola, que rota 14 veces al año. Entonces, ¿cuál cadena de suministro está siendo más eficiente? Coca-Cola en este indicador de rotación de inventario. Y por último, queremos calcular ahora las semanas de suministro, con la misma información proporcionada. Pepsi, fabricante, ¿cierto? Distribución, tiene este informe, ¿cierto? Y eso, me adelanté. ¿Cuál sería la semana de suministro de Pepsi? Con el cálculo que vamos a hacer, nos va a indicar cuántas semanas se demora Pepsi en hacer una rotación del inventario. Y con el cálculo que vamos a hacer de Coca-Cola, vamos a identificar cuántas semanas se demora Coca-Cola en hacer una rotación del inventario. ¿Ya? A ver qué me dice acá. Javiera me dice que 6,1 para Pepsi, 6,1 semanas, ¿ya?
Y para Coca-Cola, Javiera, ¿cuánto te da? Entonces, si este 6,1, ¿qué nos está diciendo? De que Pepsi se demora 6,1 semanas en vender, ¿cierto? O en hacer una rotación del inventario. En comparación a Coca-Cola, que se demora, no sé quién me va a dar ese dato por acá. Profe, ¿Sí? es que aquí dice que el costo semanal medio de los productos vendidos. ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ah, ya. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, Javier, ¿cierto? Nos dice que la semana de suministro de Pepsi son 6,1 semanas y tiene una rotación de inventario de 8. Coca-Cola, por su lado, ¿cierto? Nos dice que tiene una rotación de inventario de 14,2, ¿cierto? Y tiene, todavía nadie me entrega el dato de cuántas semanas de suministro se demora, ¿cierto? Coca-Cola para poder hacer una rotación del inventario. Entonces, estos indicadores, ¿cierto? A nosotros nos van a dar luces de qué tan eficiente estamos siendo en nuestra cadena de suministro. ¿Ya? Entonces, el porcentaje invertido del inventario, recuerden, no tiene que ser muy alto, ojalá que sea lo más bajo posible. La rotación de inventario, para que tengamos mayor liquidez y mayor flujo, tiene que ser también una rotación alta, ¿cierto? Y si la rotación es alta, obviamente la semana de suministro va a ser menor, porque me demoro menos en hacer una rotación de inventario. ¿Ya? Bien, ¿y Coca-Cola alguien lo pudo calcular? ¿Cuánto nos da? $190, dice la Javiera. En algo te equivocaste, Javiera, quizá. Bien. De todas maneras, ya, debe ser menos, obviamente. Debe ser menos. Porque existe una mayor rotación. ¿Ya? Existe una mayor rotación del inventario. De todas maneras, para que les quede el respaldo, ¿ya? También les voy a mandar la respuesta a este ejemplo también de los indicadores de rendimiento de la cadena de suministro. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Quedaron con muchas dudas? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Hoy día estuvo muy dura? ¿Qué opinan? ¿Estuvo más compleja que las clases anteriores? La parte de la varianza está como más difícil, según yo. Ya. Es solamente práctica nomás. No hay que tener miedo a eso. Hay que hacer ejercicios, practicar, y una vez entendiendo el concepto, se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ya? La Lisette dice acá, se me pasó rápida la clase con tanto cálculo. Ya, está bien. Bien, chiquillos, me imagino que están un poco agotados, ¿cierto? Fue una clase bien, bien dura, ¿cierto? Vimos conceptos bien técnicos, ¿bien? Así que los felicito, ¿cierto? Muchas gracias por la participación, los que aportaron, ¿cierto? Recuerden de que la idea de estas clases es que podamos debatir, podamos generar diálogo, podamos, ¿cierto? Si es que yo les pido una opinión, denla, sin miedo.
Acá estamos todos aprendiendo, ¿ya? Nadie se va a burlar o a reír, ¿cierto? No tengan miedo de eso, al contrario, va a ser enriquecedor si es que tenemos más opiniones, ¿ya? Esa es la invitación para la próxima semana. No se queden con las dudas, no se queden con algo que ustedes quieran exponerlo, ¿ya? Ahora, si no lo quieren exponer acá, tienen, ¿cierto?, mi correo, mi WhatsApp, y me pueden preguntar directamente si es que no entienden algo, si es que están complicados, ¿cierto? No tengan problema con eso. Pero la invitación Profe. es que en las próximas sesiones, ojalá podamos generar estos tipos de diálogos, porque así empezamos a ver los distintos puntos de vista, y finalmente eso a nosotros nos va a enriquecer. Discúlpame, ahora sí, no sé quién me habló. Yo tengo una duda acerca de la tarea individual que dio. Sí, dígame. La entrega, ¿es como en un documento Word? La entrega de la tarea es lo puede hacer en Word, obviamente, pero cuando lo suba al portal, súbalo en PDF, porque en PDF para mí es más fácil hacer la revisión. Y la tarea es individual, la tienen que entregar como plazo máximo la próxima semana antes de la clase, tienen que investigar una cadena de suministro y tienen que hacer el diagrama de la cadena de suministro, identificando los distintos eslabones de la cadena. Esa es la tarea, no es más que eso, ¿ya? Profesor, ¿Sí? sobre el diagrama. Gracias. ¿Bastián? ¿Se escuchó? No te escuché si me dijiste algo. Ah, ya. No, solo el diagrama, ¿cierto? Solamente el diagrama. Ah, ya. Solamente el diagrama. Y la idea es que, como les decía, vamos a utilizar los primeros minutos de la clase para que podamos discutir estas cadenas de suministro, ¿cierto? Y podamos, ¿cierto?, enriquecernos y todos aprendamos de otras cadenas de suministro que puedan estar ahí, ¿cierto? De distintas empresas que tenemos a disposición. Esa es la idea, ¿ya? Bien. ¿Hay alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que necesiten que los ayude? Si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces los libero, ¿cierto? Es que no están un poco cansados, ¿cierto? Y nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao, cuídense, que estén muy bien. Chao, profe.